Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes a todos. Sean bienvenidos aquí a mis espacios en redes sociales. Soy Mario Pentón. Me acompaña el abogado Ismael Labrador hoy desde la casa de Gallardo Law Firm. Vinimos por aquí a hacerle la visita, abogado. Un placer tenerte por aquí. El placer es mío y por supuesto estar aquí con todo el equipo de Gallardo Law Firm, porque ustedes creen que es fácil, pero detrás de esto hay un montón de gente trabajando para llevarles información objetiva o veraz a todos ustedes. Y el día de hoy estuve en el aeropuerto, porque fui a recibir a unos cubanos allí en el aeropuerto que llegaban con parol humanitario desde Santiago de Cuba. Un montón de familias, por cierto, que llegaron el día de hoy. Y aquí les tengo, estas son las reacciones de una de las familias cuando se encontraron allí en el aeropuerto. Déjenme compartirles esto. Porque Bienvenido. Gracias. Mira, Monchito. Ay, José, mi hijo. Ay, estamos felices, muy felices. Ay, Dios mío. Bueno, sin duda alguna es para mí un privilegio tremendo como profesional y como cubano poder recibir a mis compatriotas a través de este programa de parol humanitario, poderles dar la bienvenida a este país, al país de la libertad, y escuchar de ellos sus sueños, sus esperanzas, las expectativas, lo que quieren hacer con su vida. Aquí estoy seguro que lo van a lograr, porque este es el país de las oportunidades, el mejor país del mundo. Lo digo yo que soy americano. Abogado, bueno, acabo de compartir también a las 12 del día, 12:30, estuve en una conferencia de prensa con el subsecretario de Seguridad Nacional y también con el jefe de la patrulla fronteriza. Y me llamó muchísimo la atención, y espero que ustedes lo hayan visto porque lo transmití en vivo, que el subsecretario de Seguridad Nacional, cuando le preguntan, se dice que la administración Biden está planeando acciones ejecutivas para la frontera. Él dice, yo no puedo responder a eso. O sea, definitivamente vienen cambios en la frontera. Y también otra cosa que me llamó mucho la atención es bueno, lo que estaba comentando con respecto a la situación en la frontera. Claro, los demócratas le echan la culpa a los republicanos, los republicanos a los demócratas, pero ¿cuál es la situación ahora mismo en la frontera? Sé que tienen un montón de casos de miedo creíbles allí. En la frontera sigue igual. Los niveles bajaron muchísimo, significativamente, de diciembre a enero y a febrero se ha visto la disminución, pero de igual manera siguen entrando muchísimas personas. Nosotros nos atrevemos a decir que más de 5,000 personas diarias fácilmente, aunque no tenemos los números, lo vemos en los reportes, en las llamadas. Los miedos creíbles están siendo bastante agresivos, inclusive con las personas que entran por CBP One, cuando tienen una posibilidad de tener una doble ciudadanía o tienen un récord de haber pedido asilo en segundos países, aunque no sea otorgado. Es decir, están haciendo bastantes miedos creíbles. Texas está siendo muy agresiva y muy hostil contra los inmigrantes. Entonces, los jueces, los oficiales, se ha visto un cambio en el estado de Texas, cuando sin embargo en el estado de Arizona y en el estado de Mexicali y de Baja California no se ha visto esta agresividad contra los inmigrantes. Me llamó mucho la atención varias de las cosas que comentó el subsecretario de Seguridad Nacional. Habló de deportaciones masivas, que han hecho más de 500,000 deportaciones, etcétera. Y algo que yo creo que no se ha tocado lo suficiente en la prensa son las continuas reuniones con México. Se está haciendo un trabajo con México, hay reuniones constantes con México de alto nivel. De hecho, incluso se mira para otro lado ante las frecuentes violaciones a la misma ley mexicana del presidente de ese país, Andrés Manuel López Obrador, que le sigue insistiendo a Estados Unidos que hay que quitarle las sanciones al régimen cubano y al régimen de Venezuela. Entonces, me llama mucho eso la atención. Creo que vienen cambios importantes. Vamos a esperar, pero por ahí van los tiros. Otra cosa que quería tocar, el tema de los permisos de vuelo.
hoy me encontré a varios cubanos llegando con el programa cubano de reunificación familiar. Algunos de ellos llevaban mucho tiempo esperando un permiso de vuelo y a algunos se les concedió. Lo compartí también en la tarde y creo que es un tema importante. No me dio tiempo, no pude hacer ninguna pregunta en la conferencia de prensa porque estaban los medios de toda América Latina y no me tocó hacer preguntas. No obstante a eso, el lunes voy a tener a un alto funcionario del gobierno de los Estados Unidos a los cuales, por supuesto, le voy a estar llevando toda esta información, todas las dudas, todos los comentarios de ustedes. Abogado, tengo cantidad de preguntas ya desde temprano. Desde Venezuela, ¿qué noticia nos trae el parol humanitario? ¿Hay algún cambio en el parol humanitario? No, hasta ahora no, todo se mantiene igual, el parol humanitario sigue activo, vigente, muchísimas personas entrando y esperemos que se mantenga y yo creo que se va a mantener mientras esté la presidencia de Biden en el poder. Yo también lo creo y de hecho creo que parte de lo aliviado que puede estar el presidente con que se haya caído esta ley es justamente que va a poder mantener sus programas, los que él considera que son buenos programas. Maribel Álvarez, buenas tardes, Mario Abogado. ¿Cómo puede mi hija contactar con usted para sacar una cita y revisar su FOIA? Ella tiene I-220A, asilo. Bueno, y el precio de la consulta, ya hemos dicho lo del precio de la consulta, tiene que llamar aquí. Este es el número 305-261-7000. Es el número de Gallardo Law Firm. Y ahí está, pueden llamar y hablar con ellos. Soy I-94, solo aparece un nombre de los dos que yo tengo. Fui a la oficina de inspección diferida en Miami, dicen que no pueden arreglarlo. ¿Qué puedo hacer ahora, por favor? Bueno, Jaco, yo te recomiendo que cuando hagas tus documentos, comiences a hacer tus documentos legales, los hagas con los nombres corregidos y si detrás algún tipo de problema, entonces ahí se toma acción. Mientras tanto, continúa con esto. Definitivamente arreglar la I-94, esto es algo que hace la oficina diferida, pero si ellos no lo hacen, también puedes venir a la oficina, tal vez podemos a través de un abogado, siempre cuando uno, desafortunadamente y afortunadamente, ahí está la protección de las leyes en Estados Unidos y muchas veces los oficiales cuando ven un abogado, la actitud cambia. Ok, gracias, estimado Daniel Díaz, por el super sticker. Sigo por acá, tengo, bueno, hay mucha gente que dice esperando el parol humanitario con mucha fe. Hay que mantener la fe. Me escribía, por cierto, me escribía hoy una familia desde Angola, una familia de cubanos en Angola. Allí recibieron el parol humanitario, hicieron todo. Resulta que compraron incluso el pasaje y a la hora de ir a montarse en el avión descubren que les habían mandado otro permiso de vuelo con un non-confirm. ¿Qué se puede hacer en estos casos, abogado? Bueno, desafortunadamente cuando te sucede esto, significa y hemos visto que generalmente alguien volvió a revisar el permiso de viaje que te habían otorgado y el permiso de vuelo y esto te lo revirtieron por alguna razón, algún tipo de fraude que ellos vieron. Esta decisión no es apelable, desafortunadamente, no hay nada que nosotros podamos hacer, no hay nada que nadie pueda hacer, es decir, si te ofrecen que pagues para arreglarte esto, no lo hagas. ¿Cuál es mi recomendación? Volver a hacer otro ICO 34A. Fue lo que yo también les comenté. Rubén Milanés, muchas gracias por suscribirte a este canal y convertirte en un nuevo miembro de este canal. Gracias también a Warzone. Ok, sigo por aquí. Bueno, a ver, déjame ver. Gracias por todos los buenos deseos. ¿Qué tiempo demora una reunificación de padre a hija si él lleva más de 40 años viviendo en Estados Unidos? Bendiciones, soy de Cuba, Ciego de Ávila. Mirri, desafortunadamente el tiempo que una persona lleva viviendo en Estados Unidos no es significativo. Solamente importa si eres ciudadano o residente. Yo conozco personas que llevan más de 50 y 60 años aquí y no son ciudadanos. Si él es ciudadano, para una hija menor es un tiempo, para una hija mayor es otro tiempo. Es decir, puede variar, todo depende del estatus que tenga el padre y del estado y de la edad de la niña y el estado civil de la hija. Ok. Buenas tardes, quiero saber si me puede ayudar en dejarme saber que fui deportado de Estados Unidos en el 2019 y mi sanción fue por 10 años. Yo he escuchado que se puede entrar después de 5 años legal, pero quisiera saber si es verdad. Bueno, Julien, no, exactamente no. Si tú tienes un castigo de 10, es 10. Ahora, tú sí puedes entrar antes si hay cambios de circunstancias en tu país de origen. Es decir, tú antes no eras perseguido y ahora eres perseguido por X, por Y, por J, pero sí tienes que saber que tú vas a estar detenido, tú vas a ser sujeto a una entrevista de miedo razonable. Esta entrevista de miedo razonable tiene un estándar un poco más alto que la entrevista de miedo creíble. El estándar es idéntico al del asilo. Es decir, que si tú lo ganas, prácticamente puedes ganar un asilo, pero
¿Cuál es el caveat aquí? La advertencia, tú no vas a ser elegible para asilo, solamente eres elegible para withholding or removal, que es una categoría en la cual tú no te deportan, pero no tienes residencia. Pero de todas formas estás legal en Estados Unidos y puedes encontrar otra vía después. Pero sí lo puedes hacer, sencillamente, si lo vas a hacer, sea CBP-1, ilegal o lo que sea, tienes que estar consciente que vas a estar mucho tiempo detenido, más de 90 días. Ok, ojo con eso. Por cierto, hablando de detenciones, hoy conversé con otra familia, ya saben, me paso el día entero conversando con familias y hablando de situaciones migratorias. Hoy conversé con otra familia que tienen, son ciudadanos españoles y volvió a ocurrir lo mismo. O sea, el señor pasó al CBP-1, la cita de CBP-1, okay. La señora, la esposa, es ciudadana cubana nada más, a ella la dejaron salir y a él lo dejaron detenido. En el caso de él, le dijeron a la esposa que esa detención podría durar 3 o 4 días y la hija me llama y me pregunta, ¿qué puede ser? ¿Eso será verdad o no será verdad? Yo le dije, bueno, hemos visto de todo. Hemos visto de todo y es muy posible que ellos vieron algo o detectaron algo o sencillamente el oficial quiso detenerlo. Recordar que tienen la discreción. Recordar que el CBP-1 es un programa por el cual tú estás pidiendo refugio en Estados Unidos, que si lo aplican bien, como dice la ley, toda persona tiene que ser sujeta a una entrevista de miedo creíble. Tal vez él fue una de las personas que están siendo, tal vez le van a hacer una entrevista de miedo creíble. Entonces yo te recomendaría tener un abogado listo en stand-by ahí para si él necesita uno. Ok, voy a Instagram, donde hay un montón de comentarios también y tenemos más de 100 personas conectadas. Dice, abogado, buenas tardes. ¿Cuánto se puede tardar un juez en cerrar la corte? Nosotros sometimos la moción con uno de los abogados de Gallardo desde noviembre, pero todavía no nos han cerrado la corte. Todo depende del juez, depende de la jurisdicción. Cada juez actúa de diferentes maneras. Por ejemplo, les puedo poner el ejemplo a la jueza Lourdes Esquivel, todo el mundo la conoce, una persona con parol. A mí, en una moción para terminar, me pidió que me la denegó la inicial y me pidió que para la segunda moción que le hiciera tenía que tener el recibo de la petición de ajuste, background check de la policía, evidencia, por supuesto, que eres cubano y una vez más evidencia de parol. Pero cada juez actúa de diferentes maneras, tiempos de procesamiento diferentes. Muchas veces los jueces ven las mociones la semana antes que le toca el master hearing. Es decir, tú puedes tener un master hearing en noviembre, tú la puedes someter la moción ahora, pero no va a haber tu moción hasta la semana antes que te toque. Es decir, cada juez es diferente. Comunícate con la oficina. Nosotros tenemos aquí un equipo de abogados bien grande. Estoy seguro que dile que me vistes en el live, podemos asesoría, miramos el caso y entonces tal vez te podemos dar una respuesta bien específica a tu caso. Tengo por aquí bueno, no sé pronunciarlo porque en Instagram la gente tiene unos nombres muy complicados. Dice, buenas tardes, soy 220A. Ahí sí me cerró mi asilo político, tengo fecha de corte, pero mi esposo es ciudadano y me hizo la petición. Aún no tengo respuesta, pero ¿qué me recomiendan? Bueno, si ya te cerraron tu asilo, yo te recomiendo enviar ese asilo para USCIS, porque tú eres una I-220A. Recordar que esa es la mayor protección que pueden tener los I-220A, es tener un asilo, ya sea con la corte, con USCIS. Si ya tienes la corte cerrada, envía este asilo para USCIS. De esta forma vas a estar protegido. Y con la petición, esperar la aprobación, hacer el proceso consular y hacer tu perdón antes de que vayas a salir de los Estados Unidos. A mí me preocupa muchísimo, abogado, la cantidad de venezolanos, nicaragüenses, personas de otros países, mexicanos también, que están entrando, colombianos, ecuatorianos, sí. Es una cantidad de ecuatorianos que están entrando con CBP-1 y no tienen idea de para qué es el CBP-1, es decir, entran y después se quedan así, dice, bueno, me van a dar la residencia. Y es importante que lo sepan. Es decir, existe una ley de ajuste cubana y querían ahora hacer una ley de ajuste afgana, pero no hay ley de ajuste para ningún país de América Latina. Entonces, la recomendación es, si usted entró por CBP-1 y usted le dieron un parol, usted tiene que hacer un asilo. Y eso es importante. De lo contrario, le va a ser muy difícil regularizarse en este país. Así que ojo con eso. Al tener la residencia por ajuste cubano y aplicar al asilo, luego cerrarlo, mi pregunta es, ¿se conoce de algún caso que haya tenido problemas al entrar de Cuba, desde Cuba? Hay muchos casos, no exactamente esa situación, pero estoy seguro que esa situación existe, pero sí hay casos de fraude, casos en los cuales tú dices que tienes miedo de regresar a tu país, después regresas y después vienes aquí a Estados Unidos. Recordar que el hecho de que tú cierres tu asilo no significa que el récord no está ahí. Entonces tienes que estar bien consciente que todo te puede pasar. Ok, tengo por aquí, gracias Aaron, tengo por aquí
a ver cómo puedo hacer algunos comentarios de TikTok. Dice Diane, soy I-220A, mi segunda corte es en julio para discutir el asilo. ¿Puedo extenderla o eso me convendría? Bueno, todo depende. Si tú tienes un caso de asilo que ya está sólido y ya tienes suficientes testigos, tienes suficientes evidencias, tienes un abogado que está preparado para tu caso y tu abogado está consciente y conforme con la evidencia, sí, puedes continuar con tu caso. Si no estás lista para tu caso de asilo, esto no es un juego, yo te recomiendo extenderla, pero ahora extender la corte no es pedirle al juez extiéndeme la corte y ya. Tienen que haber circunstancias y razones excepcionales por las cuales tú quieras extender la corte, no es para ganar tiempo. Entonces, me imagino que tengas abogada o abogado porque ya tienes la segunda fecha de corte bien cerca, entonces es algo que tendrías que hablar con él. Abogado, tengo aquí también un comentario de Gata en TikTok. Dice, tengo una niña con un americano, él falleció. ¿Qué puedo hacer para traerla? Yo soy cubana y entré con parol. Bueno, desafortunadamente, tienes que esperar a obtener tu residencia y reclamarla después. Ok. ¿Cómo puedo hacer para contactar a un abogado para cuando tenga que renovar mi permiso de trabajo? A los que están en TikTok no pueden verlo porque no aparece la pantalla en TikTok, pero el número es 305-261-7000. Ahí está en pantalla. 305-261-7000. Buenas tardes. Hace 35 años entré con asilo, no fui a la corte, a los 4 meses me regresé a mi país, ya me salió la cita de CBP-1. ¿Eso me puede afectar en algo? Soy de Guatemala. Sí, por supuesto, Alejandro, vas a tener una orden de deportación en ausencia, te diría 100%. ¿Qué va a pasar cuando entre? Vas a estar detenido. Entonces, vas a tener que explicar por qué no fuiste a esta corte, qué pasó. Mi recomendación, Alejandro, ten un abogado listo para cuando entres aquí a los Estados Unidos con tu cita de CBP-1. Excelente. Tengo por aquí a Aileen. Aileen dice, buenas tardes, Mario Abogado. Mi sobrino y yo estamos en el mismo registro de la CBP-1. Llegando a la frontera nos separaban por no ser la madre. Nos separarán, me imagino, por no ser la madre. Saludos y bendiciones. Sí. Y les cuento algo que hoy salió en la conferencia de prensa. El jefe de la patrulla fronteriza reconoció en esa conferencia de prensa, yo se las compartí al mediodía, que hay inmigrantes que utilizan a niños adormecidos, probablemente sabrá Dios si con droga o con qué, y cruzan la frontera con ellos porque como saben que para los americanos, que para Estados Unidos es importante la unidad familiar, pues entonces entran con esos niños, hacen pasar como que son niños de ellos y para que los procesen. Claro, es increíble. Por eso es tan importante y por eso es que yo sé que hay personas que dicen, no, pero es mi sobrino. Ok, pero usted no tiene la patria potestad sobre ese niño, ni la custodia legal sobre ese niño. Claro que te van a separar y después que pruebes que efectivamente es tu familiar y que tú tienes la custodia legal, si mamá o papá están aquí en Estados Unidos, pues se lo entregarán a mamá o papá. Pero es un tema muy grave el tema de los niños. Sí, definitivamente Estados Unidos protege mucho los menores. Hay una red de tráfico mundial de menores para prostitución, para órganos, para servidumbres. Y Estados Unidos está enfrascado y tiene una lucha grandísima contra eso, algo bien bueno, pero desafortunadamente es un país muy grande que tiene muchos huecos y entonces por eso es que ellos son bien exigentes con los niños no acompañados. Hablando de huecos, otra cosa que salió en esa entrevista hoy, que en esa conferencia de prensa hoy, que me llamó mucho la atención, es que contaba el jefe de la patrulla fronteriza, los cárteles mexicanos saben que nosotros vamos a tratar de salvar a los migrantes que entran por el río. Entonces lo que hacen es que mandan grupos de migrantes, cuando ese grupo de migrantes está entrando por una parte del río, por otra parte del río están llevando la droga. Exacto. Y entonces, bueno, nuestros recursos son limitados y tratamos siempre de salvar primero a la persona. Dice, y él contando un poco cómo son las tácticas de todos estos que se están beneficiando lamentablemente de toda esta locura. Una de las causas de la frontera abierta y una de las causas que quieren cerrar la frontera es eso y la cantidad de información y de espías que pueden estar entrando, chinos, rusos, de todos estos países aquí, Estados Unidos, cubanos. Joel, Mario, yo estaba en Panamá y un amigo me hizo el favor de adelantarme el registro para solicitar la cita de CBP-1, pero me arrepentí, me fui a Cuba porque mi familia me puso el parol. ¿Será problema porque no me fui a México? No, para nada. Para nada. Al contrario, yo creo que es importante recalcar de que es ilegal hacer ese tipo de cosas, de poner tu cita, de que alguien te haga la cita a ti. Voy a cumplir un año de parol, ¿qué me recomiendas? Hoy mismo me llamó una señora igual,
paciencia, es lo único que te puedo recomendar. Muchísimas aprobaciones en los últimos días del día 11 de enero, así que está cerca tu día posiblemente. Exacto, del día 11 de enero, hoy esa familia, una de las familias que entrevisté era del 11 de enero, de agosto muchísimas aprobaciones, de varios días después de enero, del veintitantos de enero. Dice, a ver, tengo por aquí, soy I220A, dice Delmis Aguiar, asilo sin abogado, entré el 29 de julio del 2022, tercera corte dentro de poco, ¿qué puedo hacer? Buscate un abogado, ya es hora que te busques un abogado, arreglar tu asilo, tener un asilo bien sólido. Espero que no hayas tomado las alegaciones en los master hearings que te hicieron. Hoy casualmente estuve frente al juez Steven Mander. El juez Steven Mander le tomó las alegaciones a una cubana que estaba ahí sin abogado. Le preguntó, ¿tú vas a defenderte tú sola? La abogada, la señorita me imagino, por miedo, por susto, le dijo sí. Le tomó las alegaciones, admitió lo que no podía admitir, dijo lo que no podía decir y ya tiene su fecha de individual hearing para este próximo año. Entonces, peligro sin ir abogado, no jueguen con eso. El futuro de ustedes está en las manos de los jueces. Así es. Rigoberto Magdariaga, soy I220A sin fecha de corte, ya apliqué a la residencia y me hice las huellas. ¿Qué posibilidades hay? Muchísimas. Espero que hayas hecho bien la aplicación, que hayas sometido tu memorándum de ley explicando por qué tu I220A es un parol y por qué debe ser considerado. Siempre y cuando no te denieguen, tienes muchísimas posibilidades. Tengo una I220A y soy de la comunidad LGBT. ¿Qué puedo hacer? Asilo. Recordar que el asilo tiene 5 categorías por las cuales tú aplicas: religión, raza, nacionalidad, membresía en un grupo social particular y opinión política. La membresía en un subgrupo social particular son las personas de la comunidad LGBTQ que desafortunadamente a través de los años han sido maltratados y perseguidos. Por tanto, usted califica si usted es de Cuba. Sabemos que Cuba es un país que oprime bastante a la comunidad LGBTQ. Ahí tienes tu caso de asilo en los Estados Unidos. Ok. A ver, tengo por aquí... hola Mario, recibí la aprobación de mi residencia por categoría CU6. ¿Puedo viajar a Cuba sin problema? Sí. Técnicamente sí puedes viajar a Cuba sin problema. Recuerda que si tienes un caso de asilo tenías que cerrarlo. Yo entré en lancha hace 2 años, apliqué asilo, no me ha llegado fecha de corte. ¿Puedo aplicar a un parol? Sí, por supuesto. Ahora lo importante es saber si te reportaste o no. Si no te has reportado, es un peligro ir a reportarte, porque te pueden dejar detenido y ponerte en deportación expedita. Si te reportaste inicialmente, tienes más posibilidades y menos riesgo de ser detenido. Y Delmis Aguiar aclara, ese no es mi caso, es de una amiga mía que se llama Shakira. Y Delmis, yo me imaginé, yo dije, bueno, y Delmis no era esta. Ok, es una amiga que no tiene recursos para un abogado y ella tiene una bebé, ahora es que está teniendo permiso de trabajo, pero bueno, nada, que es el caso de Shakira. Shakira, vas a tener que buscar ahí cómo puedes regularizarte. Mario, abogado, soy cubano, nacionalidad española, vivo en México con residencia temporal. ¿Pudiera viajar a Estados Unidos con un ESTA luego de estar fuera de Cuba por más de 6 meses? No creo que te aprueben el ESTA a todas las personas que son cubanos. Y al principio eran las personas que estaban yendo a Cuba, pero básicamente todo el que sea cubano ya cambió. Le van a denegar el ESTA y se lo retiraron para atrás a todas las otras personas, así que no puedo. Y muchas personas también me preguntan, bueno, ¿y por qué esto es una discriminación con los cubanos españoles? Si usted es iraní español, le va a pasar igual. Si usted es norcoreano español, le va a pasar igual. Si usted es de Siria y también tiene ciudadanía española, le va a pasar igual. No es una cosa específica con los cubanos, es con todos los que están en la lista de países patrocinadores del terrorismo. Y Cuba está en esa lista y evidencias hay de sobra para que se mantenga ahí, lamentablemente. Harold Castro, saludos, no sé qué hacer, tengo 2 paroles. En el primero, enero del 23, mi patrocinador falleció. El segundo, de agosto, es mi tío. Debo cerrar el primero porque ya no es válido, pero perdería varios meses de antigüedad. Sí, definitivamente tienes 2 paroles, no puedes tener 2 paroles. El riesgo de tener los 2 paroles activos significa que te pueden cerrar los 2 en cualquier momento. El riesgo de cancelar uno y entonces quedarte con el de agosto, pierdes tremenda cantidad de tiempo, pero de igual manera en algún momento se van a dar cuenta que el patrocinador falleció. No, y hay otro tema. No sé si tengas acceso al correo del patrocinador, pero ¿cómo vas a obtener el código que te dan para que puedas crear tu cuenta de USCIS? Sí, varias situaciones ahí complicadas. Eso es una ruleta rusa lo que tienes en las manos. Ok, entré el 23 de noviembre por CBP. Tengo fecha de corte para el 2027. ¿Qué debo de hacer? Si eres cubano, Giovanni,
cerrar la corte desde ahora, mandar una moción para cierre de corte desde ahora. No esperes al 2027, no esperes a tu año y un día, hazlo desde ahora. Ok, perfecto. No puedo leer ese nombre. Con la nueva actualización del programa de reunificación familiar, la reclamación entre hermanos sigue tardando lo mismo o se beneficia de un parol en menos tiempo, mi hermano. Sigue tomando igual. Recordar que para que tú seas beneficiario del programa de reunificación de parol, tienes que tener la petición familiar aprobada. Después que está aprobada, tú entras y puedes recibir esta invitación. Desafortunadamente, la reclamación como tal, la I-130, se demora bastante de mano en mano. Ahora una pregunta. Hoy estuve conversando con una familia que el papá está reclamando a la niña, a su hija que está en Cuba, que es menor de edad. Y les llegó una carta y en la carta ellos me explicaron, ¿no? Que decía algo así como que te damos la posibilidad de hacer un I-485, ya tienes ya la aprobación de la I-130, te damos la posibilidad de hacer residencia o obtener una visa de inmigrante. ¿Qué significa eso? La niña está en Cuba. La niña está en Cuba. Bueno, me imagino, no sé, no estoy claro con eso, pero si eres ciudadano, la niña nació y él era ciudadano, tal vez estás dándole la posibilidad de que la niña obtenga la ciudadanía. Eso es algo que la embajada manda solo. Ah, sí. Entonces, maybe es eso. Tendría que ver la carta, pero sí, puede ser eso. Ok, bueno, y déjame por acá, dice, soy cubana, ¿puedo esperar el parol en República Dominicana? Sí. De hecho, he visto gente llegar de República Dominicana, de Surinam, de Guyana, de España, de dónde más hemos visto llegar, bueno, de Europa del Este también, varios países. Tengo una persona aquí en la oficina de Mozambique. De Mozambique, wow, de Angola también hemos visto llegar. Entré por CBP One, este ya lo leí, este también, vamos a saltarnos un poquito. Soy como ciudadano español actualmente viviendo en España hace 3 años, ¿puedo solicitar el CBP One? No, tienes una doble ciudadanía, no aplicas al CBP. Bueno, discúlpame, CBP One sí puedes entrar, lo que sí tienes que estar consciente de que... Y vives en España hace 3 años, hermano, ¿cómo tú no sé, a lo mejor me equivoco yo, ¿no? Pero ¿cómo tú vas a decir en la frontera que eres perseguido en España? Exacto. ¿Perseguido por qué? La siesta española... Si no te hacen ninguna pregunta, estás bien, si no... La siesta española es buenísima. Muchas gracias, saludos y bendiciones. Yo soy venezolano esperando el parol humanitario desde marzo del 23. ¿Cómo mi patrocinador puede hablar con un agente de USCIS cuando quien atiende es un robot? Yo llamo y aquello es horas y horas y horas, y me imagino que ustedes igual. Igual, sencillamente tienes que decir las palabras correctas en muchas ocasiones y pedir hablar con un agente. Y entonces ahí pedir una cita de información y entonces ahí es que tú vas a poder hablar con alguien. Soy cubano, parol 212 de 5. ¿Puedo cerrar mi corte? Sí, por supuesto. ¿Cómo saber si tengo corte? Si en mi NTA tengo y en la página de Case Status y el número de inmigración me dicen que no tengo. Si no tienes en el Case Status y en el teléfono no tienes, y si lo tienes en la fecha de NTA, yo te aconsejo que vayas a la fecha de corte el día que dicen el NTA. ¿Por qué? Cortes como Orlando funcionan terriblemente. No funciona nada. Y tú pones tu número de caso en el sistema, no sale, llamas al teléfono y no sale, y vas a la corte y tienes tu fecha de corte. Por poner un ejemplo, Orlando no es la única, hay otros lugares que trabajan muy mal, desafortunadamente, aquí en los Estados Unidos. Entonces, ¿cuál es mi mejor consejo? Ves el día del NTA, si no tienes corte, van a decir que no tienes corte, vas para tu casa y ahí estás tranquilo, hermano. Ok, Ismaray, ayuda a mi esposo, viaja el sábado por parol. ¿Qué otros documentos necesito además de su permiso de viaje? De todo lo que hemos visto a lo largo de este año, su permiso de viaje es esencial y su pasaporte es esencial. Si puede tener su acta de nacimiento, buenísimo. Si puede tener alguna prueba de que es conocido, de que tiene una relación con su patrocinador, buenísimo. Hemos visto gente que los han regresado porque le empiezan a hacer preguntas al patrocinador. No, yo no lo conozco. O me hizo el favor de ponerme el parol. Eso es dejado por regla. Entonces, ojo ahí. Y tengo por aquí, me llegó la autorización de viaje anoche. Tiene un error en mi nombre. Llamé a CBP. Me dijeron que no puedo viajar así, que tengo que volver a aplicar. Dios mío. Wow. Tratar de cambiar la autorización de viaje. Porque definitivamente con un error en tu nombre no eres tú la que tienes el permiso de viaje. Tienes que por todos los medios tratar de cambiar la autorización de viaje. Escribirle a USCIS es lo mejor que puedes hacer. Sí, y te digo, he visto casos también de personas que han estado en tu misma situación y han viajado y los han procesado.
pero eso es a suerte y verdad. Hay quien sí, hay quien no. Eso todo depende del oficial de inmigración que te toque y de los oficiales en el aeropuerto que te toquen. Entonces, bueno, nada, quería compartir con ustedes esto. Gracias, abogado. Gracias por su tiempo. Gracias por Y venir. nos vemos mañana a las 5 de la tarde aquí, aunque hoy por la tarde vamos a tener bastante información también. Más tarde vamos a hacer otro live con un tema de criminal, con un tema criminal. Es un asunto interesante, una mula, una super mula, ya les contaré. Bueno, gracias, chao. Dime cuál es el periodista que está en el boom. Es Mario Rincón. El periodista que te trae toda la información. Es Mario Rincón. El periodista de la radio y la televisión. Es Mario Rincón. Habla de temas cubanos.